Ya está, ya. ¿Sí me escuchan bien? Ok, antes de empezar esta plática quisiera saber un poquito, ¿quiénes de aquí son psicólogos? Ok, abogados o en el área de leyes, ok, psiquiatras, ok. ¿Mandé? ¿Dónde está la criminóloga? Muchas gracias por venir. Gracias, ¿sí sirve? Sí. Bueno, toda esta mañana hemos estado viendo rasgos de personalidad, hemos estado hablando de trastornos de personalidad, hablando de temperamento y hablando de carácter. En esta plática yo les quiero compartir lo que se ha hecho durante 20 años en el instituto en cuanto al estudio de la personalidad en uno de los trastornos más estigmatizados tanto en el área de la salud mental como en las leyes, la esquizofrenia. Uno de los puntos que es muy importante que ahorita abordemos es que todos nosotros, cada uno de nosotros tiene una personalidad. No por eso vamos a tener un trastorno de personalidad. Entonces, ¿qué es la personalidad? Como tal, estamos hablando de la disposición a presentar comportamientos específicos en distintas situaciones, es decir, los rasgos. Esos son los rasgos de personalidad. Y esos rasgos, como les comentaba, están presentes en todos los individuos. Además, estos rasgos van a tener variaciones cuantitativas y cualitativas dependiendo de cada persona y la situación que se esté presentando en el momento. Y además, estas variaciones pueden ser indicadores de rasgos anormales y que pueden conllevar a que la persona tenga algún tipo de disfunción o malestar en su vida. Hemos escuchado el temperamento, hemos escuchado el carácter. Anteriormente ya nos habían comentado que el temperamento es parcialmente hereditario. Quiero resaltar que es parcialmente hereditario porque algunas características del temperamento pueden modificarse al momento de que hay una interacción con las características de carácter y el medio ambiente. Eso es algo bien importante. Se refiere a las respuestas emocionales y automáticas que nosotros vamos a tener frente a las situaciones y se manifiestan desde edades muy tempranas. El niño que es caprichoso, el niño que es muy tranquilo, el niño que es berrinchudo, el niño que se la pasa hablando todo el santo día, aunque nadie le haga caso. Todas esas cosas es nuestro temperamento y se habla de que son relativamente estables a lo largo de la vida. ¿Hasta ahí vamos bien? Después tenemos esta otra gran dimensión que es el carácter. El carácter es aquel que se va conformando con las experiencias de vida y hace referencia más que nada a los conceptos, metas y valores individuales que nosotros vamos adquiriendo. Y como les dije, esto va a estar muy influenciado por las normas sociales y culturales. No es lo mismo los mexicanos, por ejemplo, somos muy dados a abrazar a la gente. Conocido que nos van presentando, conocido que vamos y lo abrazamos. Eso es una cuestión de carácter que no se ve, por ejemplo, en otras culturas. Existe un gran exponente el doctor Robert Cloninger, que aquí en el instituto tiene varios fans, entre ellos el doctor Martínez, la doctora Robles y yo, que ha dedicado casi toda su vida al estudio de la personalidad e hizo una teoría sobre el temperamento y el carácter. En este sentido, el temperamento para el doctor Cloninger está conformado por 4 dimensiones principales. La primera es la búsqueda de la novedad. Y en este cubo podemos ver un poco cómo sería la descripción global. Una alta búsqueda de la novedad nos habla de una persona que es impulsiva, una persona desordenada, que continuamente está buscando nuevas emociones. En cambio, una persona con una baja búsqueda de la novedad es una persona que se restringe, que es rígida, que no le encantan las emociones nuevas, de hecho le rehúye un poco. La segunda dimensión de temperamento
es la evitación al daño. Una alta evitación al daño es la persona preocupada, pesimista, que frente a alguna situación ya está viendo el futuro de una forma catastrófica. Y una persona que tiene una baja evitación al daño es más arriesgado, es más optimista, no es tan negativo. La tercera dimensión que inicialmente surgió fue la dependencia a la recompensa. Una persona con alta dependencia a la recompensa es una persona cálida, apegada, que muchas veces busca estos estímulos para entonces recibir una recompensa. Y una persona con una baja dependencia a la recompensa, pues es como que no le importa. No es tan apegado a la gente, no es tan apegado a la respuesta de los demás, es decir, no le importa si hay o no una recompensa. Originalmente solo eran estas 3 dimensiones de temperamento, pero después de diversos números y análisis factoriales que también voy a tener el gusto de compartirles, se vio que existe una 4ª dimensión que formaba parte de la dependencia a la recompensa, pero se independizó, y esa es la persistencia. Yo lo quiero llamar la persona aferrada, los necios, somos bien persistentes. Ya de una forma políticamente correcta, es la gente que se esfuerza, que es constante, que independientemente de la frustración que pueda llevar la conducta, continúan para lograr su objetivo. Y una baja persistencia es la gente pues medio perezosa, que hacen un intento, pero se rinden fácilmente. Si se fijan, todas estas características seguro ya se identificaron por ahí. Acuérdense que esto es algo dimensional y las experiencias de vida marcan la diferencia. Podemos tener una persona con una alta búsqueda de la novedad que le encanta estar caminando en las calles de la colonia más peligrosa de México en la madrugada, con una alta búsqueda de la novedad. Y una persona también con una alta búsqueda de la novedad puede ser una persona que practica deportes extremos. Pero fíjense cómo socialmente esta búsqueda de la novedad, aunque tiene el mismo nivel, tiene un impacto distinto individual y culturalmente. En cuanto al carácter, tenemos 3 dimensiones principales, que es la autodirección, la cooperatividad y la autotrascendencia. De la misma forma, vemos cómo de forma dimensional podemos tener mayor cooperatividad, menor cooperatividad, mayor autodirección, menor autodirección, etc. Una vez que nos quedan claros estos conceptos, es cuando les voy a compartir qué hemos hecho en México. Lo primero, existe un instrumento para evaluar las dimensiones de temperamento y carácter propuestas por el Dr. Cloninger. En este caso, la gran mayoría de aquí son psicólogos, saben la importancia de contar con un instrumento confiable y válido para evaluar nuestro fenómeno de interés. Originalmente se creó el Inventario de Temperamento y Carácter, que consiste en 240 reactivos de respuesta verdadero y falso, y evalúa estas 4 dimensiones. Fue validado en 1996. Estamos hablando de que este instrumento se validó en México hace 20 años bajo el liderazgo del doctor Francisco Páez. Salió con muy buenos resultados, un instrumento confiable, un instrumento válido. Aquí podemos ver los resultados. Para los que no les gusta la estadística o la odian, cualquier valor arriba de 0.80 es la neta. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Tenemos un problemita con la persistencia. Está como medio bien, pero no tan bien. Y además, muchas veces los enunciados es de sí, no. Pero ¿y cuando a veces es más o menos? Obviamente, el doctor Cloninger vio que este instrumento, aunque era muy bueno y evaluaba de forma efectiva las dimensiones propuestas, no le encantaba por estas cuestiones. Y además de que por este análisis factorial, originalmente no estaba la persistencia, pero si se desprendió la persistencia, entonces hay que crear nuevos reactivos que evalúen de una forma certera esta dimensión. Así, años después, surge el Inventario de Temperamento y Carácter revisado, que lo validamos hace poquito, bueno, no, ya no, hace 7 años.
En el 2011 tuvimos la fortuna, bueno, ya de tener toda la información. ¿Y cuáles fueron las modificaciones? Primeramente, sigue con 240 reactivos, pero ahora el formato de calificación cambia y va de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. 5 opciones de respuesta. Ese fue uno de los cambios más importantes que tuvo el instrumento. Además, se modificaron 51 reactivos, algunos que eran un tanto repetitivos, y de esa forma se crearon nuevas dimensiones para evaluar adecuadamente la persistencia. Y son estas dimensiones. Todas estas dimensiones son nuevas y se incluyó esta nueva dimensión en dependencia a la recompensa. El instrumento anterior tenía solo una pregunta de validez, que básicamente es de, ¿me estás echando choros en este cuestionario? ¿Sí o no? Pues no. Aquí tenemos 5 reactivos de validez. Están revueltos y si un reactivo de validez no está bien contestado, el instrumento no sirve, porque la persona no está leyendo. ¿Cómo son estos reactivos? Por favor, marque totalmente de acuerdo. Y bueno, tuvimos contacto con el doctor Cloninger, nos autorizó a hacer la validación del instrumento y lo primero que hicimos fue un análisis factorial. ¿Saben lo que es un análisis factorial? Para los que no lo saben, imagínense la Matrix. En la Matrix hay muchos puntos. Cada punto es un reactivo de un cuestionario. ¿Ya lo están imaginando? ¿Qué es lo que hace el análisis factorial? El análisis factorial lo que hace es que cuando se mueve un reactivo hacia una dirección, de repente te das cuenta que otros reactivos se mueven exactamente en la misma dirección. El análisis lo que hace es que junta todos estos reactivos para ver cómo se están moviendo en esta dimensión en la Matrix y los acomoda. Eso es lo que hace el análisis factorial. Obtuvimos muy buenos resultados. Aquí todo lo que sea arriba de punto 40 es la neta. Y la parte de abajo, que es la confiabilidad, todos fueron superiores a punto 80. Estamos viendo que las 4 dimensiones de temperamento tienen un excelente comportamiento. Y en cuanto a carácter, también encontramos muy buenos datos y algunas dimensiones parece que comparten algunas características. No me voy a detener mucho porque falta todo lo de esquizofrenia, pero por ejemplo, en la parte de empatía, que es la segunda subdimensión de la cooperatividad, también tuvo carga en la autotrascendencia. ¿Por qué tuvo esta carga? Porque la empatía también forma parte de la interacción que tenemos de uno consigo mismo, uno con el otro y uno con el universo. Si no hay empatía, no podemos autotrascender. Esa es la lógica. Y bueno, casi siempre o muchas veces cuando se habla de esquizofrenia, la gente piensa que nada más es esquizofrenia y ya. Que la persona no tiene sentimientos, no tiene pensamientos y no tiene su propia personalidad que lo hace ser un ser humano. Esto es un gran error, porque todo paciente con esquizofrenia también tiene una personalidad propia e inclusive muchos estudios han marcado que los rasgos de personalidad de una persona con esquizofrenia son estables incluso después de que inicie el padecimiento. Se pueden exacerbar algunos rasgos, pero no hay cambios muy drásticos en cuanto a la personalidad. Y también, como en cualquier otra enfermedad, la forma en la que nosotros nos comportamos va a influir en la forma en la que se manifiesta una enfermedad. Hay muchos estudios sobre el modelo de Cloninger en diferentes padecimientos y se ve, y ustedes lo saben, ¿cuántas veces no les dicen tómate el medicamento y no te lo tomas porque no quieres? Y otras personas casi le hablan diario al doctor doctor, ya me tomé el medicamento, ¿estuvo bien? Eso es parte de nuestra personalidad. Lo primero, les voy a presentar los resultados, están revueltos en cuanto a años, pero aquí vamos a tratar de darle una coherencia lógica a lo que les voy a presentar en cuanto a esquizofrenia. De forma general, este es el curso que puede seguir el padecimiento. De forma inicial, tenemos una fase premórbida, en donde la persona no presenta ningún síntoma ni ninguna característica de la enfermedad. De ahí se
presenta la fase prodrómica, que va a estar caracterizada por algunos síntomas psicóticos muy esporádicos y que incluso son de menor gravedad, que no llaman la atención y que muchas veces se confunde con crisis del adolescente que está aislado y no ha salido en una semana de su cuarto. De ahí se detona la fase activa de la enfermedad con alucinaciones, delirios, el comportamiento y el pensamiento extraño. Es ahí cuando muchas veces la familia lleva a la persona a tratamiento y hay una reducción o control sintomático gracias al tratamiento que se brinda y finalmente los síntomas atenuados. Y esto puede ser un solo episodio o pueden ser varios episodios a lo largo de la vida de la persona. Un poquito para hablar de cómo puede influir la personalidad en la manifestación de la enfermedad, junto con el doctor Camilo de la Fuente, en el Instituto de Neurología, hicimos una evaluación con el ITCR de cuáles son los rasgos de personalidad en aquellos chavos que fueron diagnosticados con características prodrómicas de esquizofrenia, pensando que algunas características el paciente con esquizofrenia las iba a tener aquí, el chavo con síntomas prodrómicos aquí y los controles más abajo, en un continuo de ciertos rasgos de personalidad. Bueno, no se ve muy bien. ¿Hubo diferencias? Sí encontramos algunas diferencias en cuanto a las características de personalidad. Lo que vimos es que las personas con ultra alto riesgo de psicosis y los pacientes ya con esquizofrenia tenían características muy similares de evitación al daño. Esta parte del aislamiento, de no querer tener contacto con las personas, fue similar en los chavos que aún no tenían el diagnóstico de esquizofrenia, muy similar a los de esquizofrenia y diferente a los sujetos control. Estos sujetos fueron pareados por edad, género y se trató también de parearlos por escolaridad. Y de la misma forma vimos, muy relacionado con la evitación al daño, que también estos dos grupos tenían menor contacto con la gente, no les gustaba entablar relaciones sociales, se aislaban. Pero no había diferencias entre ultra alto riesgo y esquizofrenia. Eso fue algo que nos llamó mucho la atención. En otro estudio, igual para ver si hay, lo primero es ver si hay diferencias entre los pacientes y los sujetos sin este padecimiento. Hicimos la evaluación de personalidad en pacientes con primer episodio psicótico, es decir, pacientes que todavía no tenían la cronicidad de la enfermedad, que no habían recibido tratamiento farmacológico, y ahí también era corroborar si los rasgos de personalidad eran distintos o no, y ver si también estos rasgos se asociaban con la manifestación psicopatológica de la enfermedad, es decir, si se asociaban con la gravedad de presentación de los síntomas positivos y negativos de la enfermedad. Una vez más encontramos diferencias en la evitación al daño y en la autodirección y la cooperatividad. Estamos viendo cómo los pacientes con esquizofrenia no tienen una meta, no hay una meta, no hay un objetivo particular a perseguir y esto puede estar muy alterado por los síntomas psicóticos. Tienen una mayor evitación al daño, lo que ya habíamos comentado, tienen menor dependencia a la recompensa. Por lo mismo del aislamiento y que se evita el contacto social e incluso se huye de este contacto social, las personas también dependen, o sea, ya no dependen tanto de la recompensa que pueda darles el exterior. Y observamos que los pacientes que tenían una mayor gravedad de síntomas positivos como alucinaciones y delirios, tenían una mayor búsqueda de la novedad, una menor búsqueda de la novedad. Esto, o sea, imagínense que una gran parte del día están escuchando voces, o que piensan que la gente les quiere hacer daño. Si están con eso todo el día, creo que lo que menos quieren es tener estímulos que los saquen de ahí. Al contrario, lo que quieren es quitarse esa experiencia y buscar un momento de tranquilidad. Igual las personas con una alta evitación al daño tenían más síntomas negativos. La anedonia, el aislamiento social,
el aplanamiento afectivo. O sea, son cosas que suenan muy coherentes, pero que es importante tener evidencia de esto. En cuanto a los síntomas dimensiones de carácter, también vimos que las personas que tenían una menor cooperatividad también tenían menos síntomas de ansiedad y depresión. Esto es porque el contacto con la gente puede originar mayor ansiedad y a veces el rechazo que reciben estos pacientes puede incrementar o exacerbar los síntomas de depresión. La forma para evitar esto, me aíslo e interactúo menos con la gente. También evaluamos en algún momento si la personalidad podría influir en la funcionalidad de los pacientes, es decir, todo el funcionamiento psicosocial global que tenían nuestros pacientes. Una vez más, aquellos que sí tenían una elevada búsqueda de la novedad eran aquellos que tenían más bajo funcionamiento. Por lo mismo de que no hay una dirección hacia el comportamiento, entonces la conducta es desorganizada. Y cuando se presenta la conducta desorganizada, pues la gente no lo entiende y se concibe como algo que va en contra de las reglas sociales o que se están estableciendo. Son menos persistentes, lo cual es coherente, y también todas las dimensiones de carácter son mucho más bajas. Sabemos que para poder tener un funcionamiento adecuado es importante la socialización. Si no hay socialización, desde ahí tenemos una disfunción importante y que también lo pudimos corroborar en este estudio. Y un poco relacionado con el coloquio del día de hoy, es si la personalidad influye en que los pacientes se puedan comportar de forma agresiva. Aquí quiero reiterar, no todos los pacientes se comportan de forma agresiva, los pacientes más bien son víctimas de agresión, pero también es importante conocer cuáles son los factores que pudieran ayudarnos a entender un poco qué pasa con los pacientes que sí llegan a manifestar algún tipo de conducta agresiva. Quiero que imaginen a una persona con los síntomas psicóticos, con conducta desorganizada y que además está en la búsqueda de estímulos. La persona es rechazada y muchas veces esta búsqueda de la novedad incrementa el riesgo para que la persona se comporte de forma agresiva, no por la intencionalidad, sino por la impulsividad y la desorganización de la conducta. Y si no tienes la capacidad para interactuar con la gente, muchas veces la interacción que puedas tener con otras personas se va a interpretar como una agresión. Entonces, podemos ver, ya para concluir, que sí existen diferencias en los rasgos de personalidad en pacientes con esquizofrenia. Estos rasgos pueden mostrarse desde etapas tempranas de la enfermedad y que es importante poder identificar para poder actuar a tiempo y que estos rasgos puedan modificarse e inclusive reducir la gravedad de los síntomas psicóticos y si se lleva a atención temprana, pues retrasar tal vez el inicio de los síntomas y evitar la cronicidad y todo lo que conlleva la cronicidad. Vemos que estos pacientes de forma general tienen una mayor evitación al daño, menor dependencia a la recompensa, son menos persistentes, menos sociables, con menos dirección, con menos metas, menos objetivos. Y también cómo cada una de estas dimensiones de personalidad influyen en la manifestación de algunas características de la enfermedad o fenómenos que se han asociado como es la agresión. Esto en una comunicación personal con el doctor Cloninger, esto fue lo que nos comentaba, que cuando existe una predisposición genética y además tienes cierta predisposición por algunas características de personalidad y a eso agregamos la esquizotipia, que son las conductas raras, el pensamiento mágico, etcétera, esto puede ser un riesgo para el desarrollo de esquizofrenia. De esta forma, esto es solo un ejemplo de lo que hemos hecho ahorita en el instituto, pero cada padecimiento se ha
una enfermedad mental o no, nuestra va a tener un impacto directo sobre la forma en la que nosotros vivimos esa enfermedad e inclusive en el pronóstico de la enfermedad. Les presento a algunos de los principales colaboradores durante estos 20 años que se ha estudiado personalidad y esquizofrenia, y no puedo dejar de presumir. Les presento al doctor Cloninger, y con esto quiero cerrar esta plática. Muchísimas gracias.